A través de la chimenea introducen las bolitas férricas y el carbón vegetal que producirá las calorías necesarias para fundir el hierro. Los herreros ocupan un lugar elevado en la sociedad senufo. Su trabajo siempre ha sido de suma importancia para la comunidad. Los que tenían buenos herreros contaban con mejores armas en la batalla, lo que les hacía superiores a sus rivales. Actualmente, gracias a los útiles de labranza que forjan, la gente puede trabajar el campo. El maestro forjador controla el ritmo de la fragua, cuándo debe de parar y qué compás rítmico debe interpretar el fuelle para que el calor sea el que necesita cada pieza en cada momento. Son hombres sagrados que trabajan bajo la protección del poderoso fetiche del fuego. Lo mismo ocurre con los hombres que interpretan la danza del fuego, el elemento purificador que ahuyenta los males y atrae a los espíritus benefactores del poro. En el norte, fuera ya de las tierras senufo, enseguida se nota la influencia del Islam. La más bella de las mezquitas de Costa de Marfil es la de Kong. Fue edificada por el jefe Malinke Samori Touré. Su arquitectura mezcla elementos del norte de África con otros de tipo local. Se trata de edificios construidos en barro y sustentados en vigas de madera. Su interior es la morada de unos extraños seres. Entre los troncos que soportan el techo, cuelgan apaciblemente miles de murciélagos que para los habitantes musulmanes de Kong tienen un carácter sagrado. Son pequeños mamíferos que, pese a su siniestro aspecto, son beneficiosos para el hombre por alimentarse de mosquitos. Lo malo es el olor que tienen que soportar los devotos musulmanes de Kong cuando los viernes acuden a la mezquita. Procedentes de Burkina Faso, Lobis y Bilfo se asientan en el nordeste del país. Hasta hace poco eran cazadores nómadas, pero ya son sedentarios. Forman poblados sin una estructura determinada, un poco anárquicos, diseminados en el interior de la sabana boscosa. Sus casas, llamadas sucalas, son unas construcciones muy especiales, totalmente distintas a las de los demás grupos étnicos de Costa de Marfil. Están construidas con adobe. Unos grandes pilares de madera sustentan el piso de arriba, que es una azotea. Son de diferentes tamaños, según lo numerosa que sea la familia que los habita. La azotea sirve para secar el mijo y el maíz. Los Lobi son uno de los grupos menos evolucionados de África Occidental. Muchas mujeres lucen todavía el adorno tradicional, dos piedras blancas que ensartan en sus labios taladrados.
En la planta baja de los Sukala guardan el ganado y los utensilios domésticos. Las habitaciones son grandes, incluida la cocina, que tiene un pequeño patio por donde sale el humo del hogar. Es normal que en cada Sukala vivan hasta 3 generaciones. Una angosta abertura en una de las paredes de la cocina da paso al santuario familiar. Aquí guardan los fetiches de sus ancestros. Nuestro equipo de filmación grababa en este poblado Bilfo cuando sucedió algo inesperado y trágico. La gente corría hacia un Sukala cercano. Las mujeres proferían desgarrados gritos y el llanto comenzó a escucharse en toda la aldea. Pronto supimos lo que sucedía. Un niño de 10 años acababa de morir víctima del paludismo. El dolor de estas gentes nos partió el alma. Las mujeres levantaban sus manos hacia el cielo y entre sollozos balbuceaban plegarias. Luego gritaban el nombre de Dios con la familiaridad con la que se le habla a alguien muy próximo, a alguien que estaba junto a su profundo dolor. Enseguida llegó la música. Como siempre en África, el tam-tam llegó. Todos se levantaron. Sin duda la estaban esperando. Nos sentíamos conmovidos y tensos. Este pueblo tan lejano de nuestro mundo acababa de engullirnos, de hacernos suyos, de encogernos el corazón. El sonar de los tambores y el balafón nos hizo reaccionar y comenzamos a percibir el África profunda con sus miserias y su grandeza. Ese África humana que se expresa con el sonar del tam-tam y que es capaz de llorar bailando. Para estos pueblos, la muerte tiene un significado distinto al nuestro. El difunto pasa a formar parte del mundo paralelo y próximo de los espíritus. Pero tiene que darse cuenta de que se ha muerto. Se tiene que marchar para no molestar a los vivos. Por eso los gritos y la música. Para muchos africanos, la enfermedad tiene una dimensión religiosa. Los enfermos sienten que algo malo les ha invadido y les ha provocado una dolencia concreta. Sea la patología que sea, creen que su génesis reside en un conjuro. Por eso acuden a los curanderos, a la medicina tradicional. Las mujeres fetiche de los Añí son las más reputadas curanderas de Costa de Marfil. Mediante la invocación a sus espíritus amigos, son capaces de extirpar la enfermedad de aquellos que han sido víctima de algún hechizo. Es cierto que pueden dar sosiego espiritual a un paciente que, por ejemplo, esté afectado por el paludismo y piense que el mosquito que le ha transmitido la enfermedad se lo mandó una tercera persona para hacerle daño. Lo triste es que si no le administran quinina, morirá, aunque le hayan extirpado al propio diablo. Así es África y así seguirá siendo, con su sabiduría y su torpeza, pero también con su misteriosa magia que nos seguirá fascinando.